Buenos días. Espero que me escuchen bien. Yo voy a dar una presentación en unos 15, voy a usarme 15 minutos para hablar de el tema de la digitalización en América Latina, también algunos llamados como transformación digital, en el contexto actual de tratar de regenerar una reactivación económica post-COVID-19. Voy a empezar por plantear cuál es la situación de la digitalización en términos de los estudios que hemos realizado y la construcción o la actualización del Observatorio de Digitalización o del ecosistema digital que está siendo gestionado por CAF, y a partir de ello plantear nuestra investigación sobre cuál es la importancia de esta digitalización en la reactivación económica. Bueno, en primer lugar, lo que vemos es que América Latina y el Caribe como región se encuentran en una posición intermedia en términos de su digitalización. Esto lo medimos de acuerdo a un índice de digitalización que es parte de este observatorio del ecosistema digital, que va del 1 al 100 y que muestra fundamentalmente que América Latina está en una posición intermedia con un índice de 42-35 en relación a las economías avanzadas que están en un índice superior al 60. Este índice es analizado en función de 6 pilares que van desde el desarrollo de la infraestructura digital a las políticas públicas y regulación del ecosistema, la digitalización de los hogares, es decir, todo lo que el consumidor individual hace desde el punto de vista de acceso a tecnologías digitales, la economía digital, que incluye tanto la digitalización de procesos productivos como el desarrollo del sector digital, nuevamente la digitalización del Estado en la entrega de servicios de gobierno electrónico y finalmente los factores de producción, en particular el tema de capital humano. Y como se ve, en función de estos 6 pilares, América Latina y el Caribe están en una posición intermedia, de alguna manera una posición relativamente coincidente a los países de Asia y Pacífico, obviamente más avanzados que los países de África, pero con una significativa diferencia con respecto al promedio de los países de la OECD en cada uno de estos 6 pilares. Es decir que si nos planteamos como estrategia llegar a un nivel comparable con lo de los países de la OECD, bueno, todavía tenemos camino a recorrer, especialmente en cada uno de los pilares de este ecosistema digital. Ahora bien, la situación latinoamericana es una situación de desarrollo desigual en el sentido de que tenemos países que están relativamente avanzados o en un estudio avanzado, mientras que hay países que están en una situación transicional con un nivel inferior al promedio de América Latina. Entre los países avanzados encontramos a los sospechosos de siempre como Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, México, Colombia y Uruguay, y el resto de los países en un nivel inferior, pese a que, digamos, Panamá está en una situación prácticamente en un nivel de promedio con la región en su conjunto. Es decir, un desarrollo desigual con respecto al desempeño de la digitalización. La región ha avanzado desde el 2004 de una manera sustancial, y cuando uno ve cómo este índice, que está medido de una manera homogénea desde el 2004 a la fecha, muestra que la digitalización ha avanzado. Fíjense, desde el 2004 con un índice ponderado del 23-21 hasta la fecha donde estamos a 42-35, es decir, que hemos avanzado prácticamente, hemos doblado el índice de digitalización. Y esto también se materializa en cada uno de los pilares, especialmente en lo que es digitalización de los hogares. Fíjense ustedes la diferencia que hay. Inclusive en los últimos 9 años, desde el 2010 al 2019 en digitalización de hogares, amén del desarrollo en digitalización de infraestructura y sobre todo también digitalización del Estado. Independientemente de eso, y como lo mencionaba anteriormente, la distancia que nos separa de las economías avanzadas todavía es sustancial. Adentrándonos en algunos de los indicadores, lo que estamos viendo es que desde el punto de vista de infraestructura, obviamente la penetración de banda ancha fija, pero sobre todo banda ancha móvil, se ha acelerado en estos últimos 6 años, lo que de alguna manera muestra cómo el índice ha mejorado, cómo la velocidad de banda ancha, sobre todo en banda ancha fija en este caso, se ha mejorado sustancialmente, sobre todo
simultáneamente con el despliegue de las redes de fibra óptica en el acceso, pese a que a nivel de la inversión todavía, cuando uno la pondera por la población, muestra que el nivel de inversión per cápita de América Latina todavía está a una distancia sustancial con respecto a lo que nosotros vemos en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Es decir, todavía estamos a una distancia importante cuando uno pondera el nivel de inversión a nivel de la región. Pero independientemente de eso, como vemos a nivel de infraestructura, los avances son importantes. Pasando a otro de los elementos que a nosotros nos interesa, que es la digitalización de procesos productivos, es decir, la asimilación de tecnologías digitales en empresas, en el sistema productivo, lo que vemos acá es que la distancia es relativamente importante. Aún en los países más avanzados, como puede ser Chile o Brasil o inclusive Colombia, la distancia con el promedio ponderado de los países de la OCDE es significativa. Una advertencia quisiera hacer acá: es muy complejo y peligroso comparar el desempeño país a país en la medida de que la digitalización de procesos productivos está medida de acuerdo a encuestas económicas llevadas adelante por cada uno de los países, generalmente autoridades de estadística y censo, y las estrategias muestrales son dramáticamente diferentes por región. Cuánto se incluye de las pymes, cuánto se incluye de micros, cuál es la dimensión de la muestra, y por lo tanto no hay una situación homogénea desde el punto de vista de muestras por país que nos permita decir, bueno, Brasil está en una situación equiparable con Chile. Pero lo que sí es importante, es decir, desde el punto de vista independiente, lo que uno puede ver de alguna manera, por un lado es el progreso y la situación donde estamos en relación a las economías avanzadas. Es decir, que en términos de digitalización de procesos productivos todavía estamos en una situación rezagada en América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa fundamentalmente que cuando uno compara el uso de tecnología por parte de empresas, y cuando estoy hablando de uso de tecnologías, por ejemplo, las medimos en términos de empresas conectadas a Internet, versus la asimilación de esta tecnología en procesos productivos, medida en este caso como el uso de Internet para adquirir insumos de manera electrónica o virtual, es decir, la automatización de la cadena de suministros, puede verse que hay una relación totalmente diferente. Es decir, y esto en todos los países. Es decir, independientemente de la asimilación de tecnología digital por parte de empresas en Internet, su introducción de Internet en la automatización de cadenas de suministros es muy baja. En realidad la curva tendría que ser comparable, es decir, cuanto más empresas conectadas a Internet, más empresas están usando el Internet para adquirir sus insumos de manera virtual, electrónica, en lo que se conoce como el B2B. Esto no existe en la situación. Quiere decir que esto de alguna manera subraya o enfatiza el problema latinoamericano a nivel de digitalización de procesos productivos. Alta adopción de tecnologías digitales por parte de empresas, pero baja asimilación de esas tecnologías digitales en los procesos productivos, lo que en última instancia se traduce en una baja producción de la tecnología digital a la productividad de los países. En términos del desarrollo de industrias digitales, que es otro aspecto de la economía digital, obviamente América Latina todavía no está a la altura de las economías avanzadas. Y acá tomamos dos métricas, que son las métricas que están usadas por el Banco Mundial: el nivel de exportaciones de productos y servicios de alta tecnología per cápita. Y obviamente comparándonos América Latina y el Caribe con los países de la OECD, muestran una diferencia importante, inclusive un distanciamiento progresivo de la situación con los países de la OCDE, donde nosotros como latinoamericanos estamos estancados o creciendo de una manera marginal en relación a lo que está ocurriendo en los países de la OCDE. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, fundamentalmente, y volviendo al tema de la reactivación económica, ¿dónde estamos hoy desde el punto de vista de la situación post-COVID? Lo que se ve es que tenemos
una situación donde la última proyección de la CEPAL está estimando una contracción del Producto Bruto a nivel latinoamericano del 9,1% negativo. Obviamente esto es un aceleramiento de proyecciones anteriores del Fondo Monetario que a medida que estaba avanzando el año en términos de la pandemia, van presentando una situación más compleja, más difícil. Ahora bien, en este marco, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Bueno, acá yo quisiera traer a colación un término que es importante, que es el de resiliencia. La definición de resiliencia es la capacidad que tiene un sistema para sobreponerse a una crisis y retornar al estado previo a la misma. O sea que estamos equivaliendo o estamos, digamos, igualando el concepto de resiliencia al tema de reactivación. Y en el marco de la resiliencia o la reactivación, lo que nos está comenzando a decir la evidencia es que los países con mayor desarrollo de infraestructura digital pueden reducir el impacto económico negativo de la pandemia. Este impacto negativo que estaba mencionado anteriormente. Y que existe una contribución positiva, sobre todo de la digitalización de la producción, ese término donde todavía nosotros estábamos rezagados, a la reducción del impacto negativo, pero sobre todo en el mediano plazo. Un par de transparencias que les había mostrado dónde está la investigación en este momento. Bueno, el primero es un modelo que hemos realizado en base a los datos disponibles con SARS. Todavía no tenemos los modelos, las bases de datos suficientes para hacer el análisis comparable para el COVID, pero que muestran que en el marco de los países que están afectados por SARS, aquellos que tienen una mayor penetración de banda ancha, recuerden ustedes que esto lo estamos viendo en el 2003, donde digitalización todavía era un fenómeno marginal, pero la penetración de banda ancha fija ya era importante. Es decir, aquellos países que tenían mayor penetración de banda ancha muestran un impacto menos negativo como consecuencia del SARS. Esto era en el 2003. O sea que este es el primer nivel de evidencia y esto después estoy incluyendo la liga al paper que acaba de ser publicado en Telecom Policy. Si nosotros simulamos esto en función de el impacto negativo sobre la elasticidad de la tasa de infección, lo que vemos, y esto es lo importante a retener, es que asumiendo un impacto de una situación de 1% en la tasa de infección por cada 100.000 habitantes, una penetración de 20% de banda ancha fija, neutraliza el impacto negativo de la pandemia. Es decir, al mismo tiempo una penetración del 10% que estaría acá implica un impacto negativo en el PIB de 0,05%. Quiere decir que cuanto más estamos asimilando o digamos, desplegando banda ancha fija, mayor podemos tener un nivel de resiliencia con respecto al impacto de la pandemia. Obviamente, todo esto ha sido analizado en el marco de SARS, donde estamos hablando de un impacto con órdenes de magnitud significativamente diferentes y mucho más bajos de lo que ocurre en COVID. Pero claramente el efecto ha sido detectado. El segundo, y acá es con información del COVID, lo que hemos hecho es, hemos tomado las variaciones o el ajuste negativo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional al 2020 y al 2021 en el PIB y lo hemos relacionado con digitalización de la producción. Y lo que muestra es que en el 2020 no hay relación alguna, es decir, independientemente de la mayor digitalización de procesos productivos, hay mayor impacto en la economía como resultado del COVID. Es decir, que en el corto plazo, la variable fundamental es una variable sanitaria y no necesariamente tecnológica. Pero cuando vamos al mediano plazo, acá comenzamos a ver el impacto positivo de la variable tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que los países con avanzada digitalización de la producción van a tener un ajuste menor, es decir, un ajuste menor a la baja en la proyección del PIB, tal cual como lo plantea el Fondo Monetario, que cuando nosotros hacemos nuestra validación no ha necesariamente endogeneizado el tema tecnológico dentro de sus proyecciones. O sea que entre los dos elementos de evidencia nosotros tenemos acá un factor que nos dice la tecnología nos puede ayudar
a incrementar la resiliencia y por lo tanto reactivar la situación económica en América Latina. En este marco, bueno, tenemos ventajas y tenemos desafíos. Tenemos ventajas en términos de resiliencia de redes, suficiente fibra a nivel de troncales, asignación temporaria de espectro que ha sido determinada por muchos de los reguladores, alta adopción de Internet en individuos y hogares, lo que nos da una posibilidad de incrementar la resiliencia digital del hogar, alta adopción de Internet en empresas y capacidad de teletrabajo, aunque concentrada en sectores con educación media y superior y los ingresos más altos. ¿Dónde tenemos los desafíos para aumentar la resiliencia? Bueno, flexibilizar el régimen de permisos para aumentar la capacidad de respuesta de las redes móviles, aumentar la asignación de espectro en bandas no licenciadas para que el tema de congestión en el Wi-Fi no se nos transforme en un cuello de botella, resolver la brecha digital en zonas rurales, porque esta gente que no se ha beneficiado necesariamente por la tecnología, ver el tema de adopción limitada de PCs, lo que nos crea un impacto en aplicaciones educativas y de comercio electrónico, gente que no tiene PCs en el hogar, adopción limitada de tecnología en procesos productivos, como estaba mencionado anteriormente, el problema de digitalización limitada en la cadena logística y la cadena de suministros, y el tema del teletrabajo que, como nuestra investigación lo demuestra, todavía está significativamente beneficiando a la gente con mayores niveles educativos y mayores niveles de ingreso, con lo cual agudiza, si se quiere, la desigualdad social a nivel de la fuerza de trabajo, a nivel de, digamos, el contexto laboral. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, tenemos que aumentar la inversión. Aumentar la inversión sobre todo enfocándonos en el despliegue de incentivos para recuperar esta brecha digital a nivel de las zonas rurales y zonas aisladas. Como trabajo que estamos haciendo a nivel de la OIT, el tema fundamental es que tenemos que repensar el tema de la brecha digital en una situación de post-COVID. Ahora no tenemos opción sobre cómo lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer porque es fundamental. Si no lo hacemos, agudizamos la desigualdad en las zonas rurales y en las zonas no cubiertas. Enfocarse en la brecha de demanda. Esto no es simplemente un tema de brecha de oferta, es de brecha de demanda. Hoy por hoy, el análisis de resiliencia digital de los hogares muestra que en general el hogar digital en un 20% está usando las redes de Internet para aplicaciones educativas, aplicaciones de salud, pero la mayoría lo está usando hoy para redes sociales. ¿Cómo hacemos que el hogar digital pueda hoy incorporar el uso de Internet en aplicaciones que pueden llevar a ayudar a esa resiliencia del hogar en el contexto de pandemias? Aumentar la porción de espectro no licenciado en las bandas que van más arriba, sobre todo en 6 GHz, y ahí la experiencia brasilera, Anatel lo está considerando en estos momentos. Crear mecanismos necesarios para resolver las brechas de capital humano, sobre todo en temas de la revolución industrial 4.0 para acelerar esa digitalización de procesos productivos, promover innovación en el desarrollo de plataformas para superar falencias en las cadenas de provisionamiento, como les estaba mostrando anteriormente, reconocer que el sector productivo tiene que innovar alrededor de la reestructuración de procesos para que el porcentaje de la fuerza de trabajo que pueda trabajar remotamente pueda elevarse. Más allá, hoy nosotros estamos calculando que un 50% de la fuerza de trabajo no puede incorporarse a los procesos productivos debido a la falta de virtualización de dichos procesos para poder trabajar remotamente. Y enfatizar la capacitación de los sectores sociales más vulnerables para poder enfrentar la desocupación, es decir, aquellos sectores que hoy por hoy no pueden incorporarse al teletrabajo simplemente porque no tienen la capacidad. O sea, como ustedes pueden ver, una cantidad de acciones críticas e importantes, un énfasis bastante importante en el tema de brecha de demanda y no solamente de oferta de tecnología, pero fundamentalmente si podemos llegar a trabajar sobre estos ejes de intervención, la resiliencia tecnológica de América Latina va a elevarse y esto va a abrir un camino para la reactivación económica. Muchas gracias.